Jenofonte nace en el pequeño pueblo de Erquía, en las periferias de Atenas, en el año 431 a.C., mismo en el que comienza la llamada Guerra del Peloponeso, que enfrenta a esta metrópoli con la ciudad de Esparta. Proveniente de una familia aristócrata propietaria de algunas tierras, recibe una educación abundante que incluye música, poesía, geografía, filosofía y economía, complementada con la práctica de actividades físicas como la lucha, la caza y la equitación. Se convierte en un experto en esta práctica y se inscribe en las filas del ejército para participar como oficial de caballería en algunas de las últimas batallas, destacándose como un jinete equilibrado, con gran habilidad en las cuestiones ecuestres. Tras ganar la guerra, Esparta le impone a Atenas un gobierno dictador compuesto por 30 magistrados oligarcas que gobiernan con opresión y crueldad, aboliendo la democracia, confiscando las propiedades de los ciudadanos y desterrando o asesinando a quienes opusieran a sus propósitos. Etapa oscura de la historia griega, conocida como el periodo de gobierno de los 30 tiranos. Durante este tiempo se mantiene imparcial y se dedica al estudio de las corrientes de pensamiento contemporáneas, lo que lo lleva a conocer al filósofo Sócrates, que de inmediato lo atrae por su pensamiento reflexivo y su forma de entablar conversaciones a través de una serie de preguntas y respuestas razonadas. La cercanía con él lo lleva a relacionarse con algunos otros de sus discípulos, como Hermógenes y Platón, con quien mantiene un trato distante pero cordial. Su gusto por las obras de los rápsodas y logógrafos arcaicos como Homero lo hacen aficionarse a la práctica de la historia, misma que se refuerza con los trabajos de los historiadores clásicos como Heródoto y Tucídides, de quienes aprende a estimar el valor de las fuentes de información directas para la correcta estructuración de los relatos. De allí se despierta su deseo por escribir sobre los acontecimientos históricos más relevantes de su tiempo, así como sobre diferentes temáticas propias de su interés particular, lo que lo lleva a ser considerado como el primer autor polígrafo de la antigüedad, pues lo mismo incursiona en el relato histórico que en los discursos filosóficos, la biografía y las obras didácticas. En el año 401 a.C. se une a la llamada Expedición de los 10.000, campaña formada por mercenarios griegos reclutados por el príncipe Ciro el Joven para luchar en contra de su hermano Artajerjes II y arrebatarle el trono del imperio persa. Al morir Ciro, se le nombra comandante de las fuerzas griegas y dirige su regreso a casa a través de un recorrido de más de 1500 kilómetros, en el que sufren toda clase de dificultades y penurias, dejando entrever su intento por demostrar las limitaciones de la condición humana. Esta epopeya queda registrada magistralmente en su relato, la Anábasis o la retirada de los 10.000, que no solamente se trata de su primer obra, sino también de la más conocida. A su regreso a Atenas, se entera del juicio y ejecución de su maestro Sócrates, y recurre a su amigo Hermógenes para recabar información al respecto del proceso. Con su testimonio construye una alabanza que tiene por finalidad el honrar su memoria mediante una exposición exacta y precisa de los hechos, lo que se convierte en el primero de sus famosos diálogos socráticos y que lleva por nombre la Apología de Sócrates al jurado. Decepcionado de los dirigentes atenienses, se traslada a Esparta y se pone bajo las órdenes del rey Agesilao II, con quien pelea a su lado en contra de su ciudad natal en la batalla de Coronea, ganándose por ello el destierro. Se le nombra huésped distinguido de esta ciudad y se le proporciona una finca en el poblado de Esilunte, cerca de Olimpia, en donde continúa escribiendo sobre las enseñanzas proporcionadas por su maestro y desarrolla al menos 3 escritos dedicados a rescatar sus diálogos. En Memorabilia, o Recuerdos de Sócrates, defiende su inocencia ante las acusaciones en su contra y resalta sus virtudes como educador y consejero de los jóvenes. En Económico, expresa sus ideas con respecto a la situación de la economía doméstica, las cualidades de los hombres, la religión, la educación y la esclavitud, y resalta la importancia que tiene la vida rural ante la urbana, pues considera que las personas que crecen en el campo son significativamente más felices. Mientras que en Simposium o El Banquete describe su pensamiento en relación con el amor, la belleza y el arte de vivir,
aunque el objetivo principal es el explicar cómo se llega a ser un hombre de bien. Explota también sus facultades como cronista al escribir un par de obras biográficas conocidas como la Ciropedia y Agesilao, mediante las cuales analiza de forma detallada los temperamentos de estos dos personajes que marcan su vida de forma determinante. La primera es una semblanza novelesca que describe la formación, el ascenso y el gobierno del rey persa Ciro el Grande, mientras que la segunda es un retrato que sintetiza la vida y obra del rey espartano Agesilao II, a quien considera como un ejemplo insuperable de todas las virtudes civiles y militares que se pueden encontrar en un hombre. Posteriormente se encarga de la confección de un texto al que bautiza como las Helénicas, que tiene por finalidad el continuar con el trabajo dejado inconcluso por Tucídides al abordar los últimos 7 años de la guerra del Peloponeso, pero va mucho más allá al describir las consecuencias inmediatas que se presentan tras su término, tales como la expedición de Ciro, la hegemonía de Esparta sobre Atenas, la posterior alianza entre ambas metrópolis y el ascenso de Tebas como una potencia militar sostenida por las tácticas del general Epaminondas. También redacta varios trabajos de índole didáctico, considerados como tratados menores, en donde toca temas como la equitación, en Sobre la caballería e hipárquico, la cacería, en Cinegético, la búsqueda de la felicidad dentro del estatus político, en Hierón, la administración pública, en Ingresos, así como la vida social y las costumbres de los pueblos, en la Constitución de los atenienses y la Constitución de los lacedemonios. Para ello se vale de un estilo fresco y rápido, pero al mismo tiempo claro y sencillo, presentado a manera de una prosa llena de términos especializados y de fácil asimilación. La velocidad con la que relata los acontecimientos es precisa y constante, y solamente se ve alterada por la presencia de algunos discursos obligatorios que le restan ligereza, aunque no por ello pierde la claridad y sencillez que caracterizan su lenguaje, enriquecido con figuras retóricas que transmiten dulzura a su dicción y que lo hacen merecedor al sobrenombre de la musa ática. Todo ello se inscribe dentro del género de la prosa tecnificada, mediante la cual intenta comunicar la información de manera eficaz y fidedigna, y sin hacer alarde de términos rebuscados de difícil comprensión. Su metodología descansa en la utilización de fuentes testimoniales, las descripciones detalladas, el pleno dominio sobre las temáticas que maneja y la aplicación de sus amplias nociones geográficas y culturales sobre los lugares que visita. Entre sus fuentes testimoniales se incluyen sus propias vivencias, notablemente complementadas por los constantes viajes que realiza hacia las regiones involucradas, proyectándolo como un auténtico cronista de su tiempo y una especie de reportero y corresponsal de guerra primitivo. Sus minuciosas descripciones de las tácticas que emplean los contendientes durante las batallas reflejan una viva comprensión sobre las cuestiones militares y la personalidad de los participantes, consideración que se manifiesta de igual forma en el resto de sus tratados, pues el amplio dominio de las temáticas que maneja le proporcionan credibilidad y respeto entre quienes tienen acceso a sus escritos. Las constantes referencias geográficas y culturales que realiza sobre los lugares que visita y que incluyen lo referente a los distintos modelos políticos y administrativos que los rigen, lo exponen como un eficiente geógrafo y etnógrafo, y como un apasionado de la vida natural y sobria que se puede encontrar en los entornos rurales. El restablecimiento de las relaciones pacíficas entre Atenas y Esparta le permite regresar a sus propiedades de Erquía y posteriormente establecerse en la metrópoli ateniense, en donde pasa los últimos años de su vida relacionándose con los círculos intelectuales de la ciudad y defendiendo los puntos de vista expresados en sus obras. Fallece en el año 354 a.C., a los 77 años de edad, dejando un legado literario que permite comprender de mejor forma el acontecer de una época convulsiva narrada bajo su propia perspectiva, que es la de un individuo magnánimo, de carácter aventurero, y poseedor de una clara visión sobre el tiempo histórico en el que le correspondió vivir.